Directora, por casualidad, ¿lo vio? ¿Por qué lo resolvió sola durante todo este tiempo? Un hombre de 51 años, que nos había suministrado hierbas medicinales durante 15 años, se interpuso en mi camino. Soy Carmen Valeria, tengo 55 años, y soy la directora de la Clínica de Medicina Tradicional El Ahuehuete, un legado de 3 generaciones. Han pasado 4 años desde que mi esposo falleció, y en el sótano del almacén de hierbas, por primera vez, mi corazón volvió a latir. Aquí transmitimos todas las historias y profundidades del mundo. Todo es gratis, así que les pedimos que se suscriban y le den me gusta. Esta es la historia de una directora de una clínica tradicional y un comerciante de hierbas que cruzaron la línea una madrugada en el almacén. Sin embargo, en el momento en que él confesó la verdad que había ocultado durante 15 años, todo dio un vuelco. Viví durante 32 años como la nuera de una familia de médicos tradicionales. Nunca había sentido mi propio pulso acelerarse, pero solo frente a ese hombre, mi respiración se agitaba constantemente. Mi hijo me decía, si sale con un yerbero, será la vergüenza de la comunidad médica. Pero a mis 55 años supe por primera vez que no existe el amor tardío. Esta historia caída del cielo comienza ahora. Ese día era el 4º aniversario luctuoso de mi esposo, Roberto Medina, el hombre que partió a los 58 años por un infarto agudo de miocardio. Fue hace 4 años. Estuve ocupada desde la mañana. Preparé el altar. Serví la comida tradicional, el mole, los tamales, y recibí a los familiares. Como era algo que había hecho durante 32 años, mi cuerpo se movía por inercia. Sin embargo, mi corazón se sentía vacío en alguna parte. Mamá, creo que me tengo que ir primero. Apenas terminó el rezo, mi hijo Alejandro se arremangó el saco del traje y habló. Dijo que tenía un asunto urgente en la empresa. Con 34 años, el título de director comercial de una empresa farmacéutica parecía pesarle. Siempre era un chico muy ocupado. Claro, vete. Gracias por venir a pesar de estar ocupado. Alejandro hizo una leve reverencia para despedirse y se dirigió a la puerta principal. No miró hacia atrás. De niño era un niño que se aferraba a mi falda y no me soltaba desde cuando se había distanciado tanto. Mi hija Sofía, que está en Estados Unidos, solo asomó la cara a través de una videollamada. Mamá, ¿estás bien? Siento mucho no haber podido ir. Estoy bien, Sofía. Tú ocúpate de tus cosas. El rostro de mi hija en la pantalla se veía preocupado, pero le dije que estaba bien. Estoy bien. No sé cuántas veces he dicho esa frase a lo largo de 32 años. Los familiares comenzaron a irse uno por uno. Nos despedimos, les empaqué comida y los acompañé hasta el portón. Incluso en medio de todo eso, yo seguía sonriendo. Era mi deber como nuera y como la señora de la casa. Solo después de que el último invitado se fue, me dejé caer en la silla de mi consultorio. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. No podía creer que me hubiera quedado completamente sola en esta enorme casona colonial de 2 pisos en el centro de Coyoacán. Incluso cuando mi esposo vivía, esta casa siempre era silenciosa, pero al menos sentía que había alguien más. Sin embargo, ahora no había nada. Nadie. Por la ventana el atardecer caía. La luz anaranjada entraba por la ventana del consultorio y teñía los estantes de madera llenos de frascos de hierbas. Aún quedaba un leve olor a incienso de copal y árnica. Era el olor de haber tratado a los pacientes esta mañana. Durante 32 años. A los 23 años heredé la clínica y hasta los 55 viví como nuera, esposa y madre. Ni una sola vez fui simplemente Carmen. Por estar pendiente de mi suegra, apoyar a mi esposo y cuidar a mis hijos, viví a un ritmo frenético y de repente llegué hasta aquí. Ahora mi suegra falleció. Mi esposo se fue y mis hijos viven sus propias vidas. Solo yo quedé en esta inmensa clínica tradicional. Exactamente para quien he vivido. Me brotaron las lágrimas. Intenté contenerme, pero no pude. No sabía que estar sola fuera tan aterrador y solitario. En ese momento, escuché pasos desde la entrada. Directora. Era Javier. Javier Flores, de 51 años, el dueño de la distribuidora que nos ha suministrado hierbas a El Ahuehuete durante 15 años. Opera una gran tienda mayorista llamada Botica de la Sierra en el mercado de Sonora. ¿Aún seguía aquí?
Vine para ayudarle a limpiar después de la reunión familiar, dijo, sosteniendo una caja de hierbas en las manos. Parecía que era la mercancía que debía entregar hoy. Pase. Mi voz salió quebrada. Javier entró al consultorio y dejó la caja junto al gran mueble de hierbas. Luego me miró a la cara. Directora, ¿estaba llorando? No pude decir nada. Intenté secar mis lágrimas, pero seguían saliendo. Javier, sin decir una palabra, me tendió unos pañuelos de papel y se sentó cuidadosamente en la silla frente a mí, manteniendo su distancia, lo suficiente para no ser irrespetuoso, pero lo bastante cerca como para hacerme sentir que estaba a mi lado. Lloré durante mucho tiempo. No sé cuánto tiempo lloré. Durante todo ese tiempo, Javier no dijo ni una sola palabra. Simplemente se quedó ahí para mí. No intentó consolarme a la fuerza, ni abandonó el lugar con torpeza, solo permaneció en silencio a mi lado. Fue extraño. Es una persona a la que he visto casi todos los días durante 15 años, pero hoy lo sentí diferente. Su presencia se sentía cálida, como si una pequeña luz se hubiera encendido en una habitación oscura. De repente, recordé aquel día de hace 15 años. Fue cuando mi esposo, Roberto, dijo que necesitaba conseguir una hierba extremadamente rara para salvar a un paciente con cáncer terminal. Carmen, necesito raíz de oro silvestre pura. Pídeselo a Javier. ¿A un proveedor del mercado? ¿Podrá conseguir algo tan valioso? Ese hombre es diferente. Tiene un buen ojo para las plantas curativas. 3 días después, Javier bajó de la sierra. Todo su cuerpo estaba cubierto de rasguños. En sus manos traía una raíz de oro silvestre de 100 años. Roberto, al ver esa escena, le dijo: «Gracias, Javier. Me has conseguido algo que no se puede calcular en dinero». «Porque el doctor Medina confió en mí», respondió él. «Hay que salvar al paciente». Desde ese día, Javier se convirtió en el proveedor exclusivo de El Ahuehuete. Durante 15 años, sin faltar una sola vez, entregaba las hierbas de madrugada. Cuando mis lágrimas se calmaron un poco, levanté la cabeza y lo miré. Había escuchado que tenía 51 años, un hombre 4 años menor que yo. A pesar de haber compartido el mismo espacio durante 15 años, yo no sabía nada sobre este hombre. Al mirar su rostro, vi arrugas. En los bordes de sus ojos, en su frente, las huellas del tiempo. Sin embargo, su mirada era clara. Unos ojos firmes, cálidos y, de alguna manera, solitarios. ¿Por qué hasta ahora veía estos ojos? Lo siento, Javier. Le he mostrado un espectáculo lamentable. Mi voz temblaba. Javier negó con la cabeza. No es así, directora. Es natural. Es natural. Extrañamente, esas palabras me consolaron. Sentí como si me estuviera diciendo que estaba bien llorar, que estaba bien sentirse exhausta. Eran palabras que nadie me había dicho en 32 años. Afuera ya estaba oscureciendo. En otoño los días son más cortos. La luz anaranjada entraba por la ventana, tiñendo el consultorio. En esa luz, el perfil de Javier se veía inusualmente nítido. Sus manos impregnadas del olor a hierbas, sus hombros robustos, su expresión silenciosa. ¿Por qué recién ahora veía a este hombre? Javier abrió la boca con cuidado. «Directora, ¿le preparo una taza de té? ¿No tiene hambre?» Mi corazón dio un vuelco. No sé por qué. Era solo una invitación a tomar un té. Pero mi pecho latía con fuerza. Era un sentimiento extraño. Nerviosa pero cálida. Asustada pero expectante. Era el tipo de temblor que sentía por primera vez en mis 55 años de vida. «Sí, por favor». Mi voz estaba temblando. Javier fue a la pequeña cocina de la clínica y empezó a hervir agua. Me senté en la silla del consultorio y miré su espalda. Hombros anchos, una espalda que se veía firme. Probablemente un cuerpo forjado por cargar cajas de hierbas. Había escuchado que era ex suboficial de la Fuerza Aérea Mexicana. Lo había visto todos los días durante 15 años, pero hoy me resultaba desconocido. Al poco tiempo, Javier regresó con 2 tazas de té de damiana y jengibre. Eran tazas de las que salía vapor caliente. Un aroma dulce y ligeramente amargo me hizo cosquillas en la nariz. «Bébalo y tómese su tiempo para organizarse». Recibí la taza. Estaba caliente. El calor se transmitió a mis palmas. Di un sorbo. El calor que bajaba por mi garganta se extendió hasta mi pecho. Sentí que mi cuerpo se relajaba poco a poco. «Está delicioso. Es damiana de la mejor calidad.
Tengo que darle lo mejor a la directora. Javier se sentó en la silla de enfrente. Era la primera vez que nos sentábamos frente a tomar té en el consultorio. En 15 años nunca me había sentado así con este hombre. Siempre hablábamos de pie sobre hierbas medicinales y nos despedíamos. Javier, ¿usted no se siente solo? Esas palabras salieron de mi boca. Me arrepentí justo después de preguntar, porque fue una pregunta demasiado repentina. Vi que la expresión de Javier se endureció ligeramente. Hubo un momento de silencio. Me siento solo, respondió. Su voz era grave. Siempre me he sentido solo. La palabra siempre se clavó en mi corazón. Esta persona también se sentía sola. Era un hecho que, a pesar de verlo todos los días durante 15 años, no sabía. Di otro sorbo al té. Necesitaba valor. Yo también, salió de mi boca. Una vez que empecé a hablar, no pude parar. Yo nunca he sido verdaderamente amada. Los ojos de Javier se agrandaron, pero seguí hablando. Las palabras que no le había dicho a nadie en 32 años se derramaron. Mi esposo era una buena persona. No era malo. Pero creo que nunca me vio como a una mujer. Siempre estaba ocupado. Llegaba a casa cansado y se dormía primero. La relación de pareja se sentía como una obligación. Nunca sentí mariposas en el estómago, ni nervios, nada de eso. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Mi suegra solo me veía como una nuera, mis hijos solo me veían como una madre. Durante 32 años, yo solo fui un rol, el rol de nuera, el rol de esposa, el rol de madre. Nunca fui simplemente Carmen. Las lágrimas brotaron de nuevo. Javier se levantó de su asiento en silencio. ¿Se iba a ir? Pensé eso. Claro, ¿quién querría escuchar esta historia? Me invadió un sentimiento de culpa. Pero Javier no se fue. En cambio, vino y se sentó a mi lado, a una distancia muy corta. Directora. Sí, Javier. Yo también tengo algo que confesarle. Su voz estaba temblando. Durante 15 años, solo la he mirado a usted, directora. Mi corazón se desplomó de golpe. ¿Qué quiere decir? Siempre consumo buenas hierbas y tónicos. Mi cuerpo siempre ha estado lleno de energía. Pero, solo compararme frente a la directora, se volvía mucho peor. Mi rostro ardió. Creo que entendí a qué se refería. Sabía que era una mujer intocable, la heredera de una clínica de 3 generaciones. La clínica El Ahuehuete, fundada por su abuelo, un médico de la Revolución. Así que durante 15 años lo resolví solo. Me quedé sin aliento. Javier levantó la cabeza y me miró. Su mirada era diferente. No era la mirada que había visto durante 15 años. No era la mirada de un comerciante de hierbas mirando a la directora de la clínica. Era la mirada de un hombre mirando a una mujer. En aquel entonces, cuando deambulé por la sierra de Oaxaca durante días, Javier continuó con voz grave. No fue porque el doctor Roberto confiara en mí, sino porque si Javier lo consigue, se puede salvar al paciente. Con esa sola frase, arriesgué mi vida para buscar esa raíz de oro, porque aquel día de hace 15 años, la vi de verdad por primera vez. Vi cómo preparaba las hierbas. Desde entonces, fue así. Usted se me quedó grabada en la mente. Mi corazón latía desbocado. Durante 15 años, hice las entregas de madrugada todos los días, porque quería ver cómo usted abría la puerta por la mañana. A veces, si llegaba antes, la veía a través de la ventana organizando las hierbas. Esas manos escogiendo silenciosamente las plantas. Javier, usted no sabía que yo temblaba mientras manejaba los frascos. Cada vez que veía esas manos, quería tomarlas con las mías. Quería calentarlas. Sin embargo, sus manos se cerraron en puños. Pero solo con estar frente a usted, la parte inferior de mi cuerpo reaccionaba. Sentía vergüenza. Me cubría con la caja de hierbas. Saludaba rápido y me iba. Durante 15 años, fue así todos los días. Hubo un silencio. Yo lo miraba. Pensar que un hombre de 51 años se había aguantado él solo durante 15 años. Ese sentimiento extraño de nervios y calidez, de miedo y expectativa, me invadió de nuevo. Yo no soy nadie especial. Solo soy un comerciante. Incluso dejé la carrera de botánica a la mitad. Usted es una doctora que fue a la universidad, descendiente de un revolucionario. ¿Cómo me atrevería yo? Corté las palabras de Javier. A mí también me tiemblan las manos. Hoy. Los ojos de Javier vacilaron. Lo he visto todos los días durante 15 años,
pero siento que lo veo por primera vez hoy. Mi mano tocó suavemente la suya. Era una mano áspera pero cálida. Una mano con callos formados por manipular raíces y cortezas. Pero la forma en que me envolvió fue cuidadosa y tierna. Al mirar el reloj, vi que pasaban de las 9 de la noche. Javier, ya es tarde, debería irse a casa. Sí, respondió él, pero no se levantó. Yo tampoco aparté mi mano. Después de un largo rato, Javier abrió la boca con cautela. Directora. Sí. ¿Me permite volver un poco más tarde a mi casa hoy? Mi corazón latía como loco. Sí, hágalo. Esa frase salió de mi boca. Javier asintió lentamente. Luego se levantó y empezó a organizar los platos que contenían la comida del aniversario luctuoso. Yo también me levanté y los organizamos juntos. Lavamos los platos y arreglamos el consultorio. De pie uno al lado del otro, nos movíamos en silencio. No había palabras, pero extrañamente era cómodo. ¿Será porque habíamos trabajado juntos durante 15 años? Nuestros movimientos estaban sincronizados. Pasaban de las 10 de la noche. La puerta del almacén de hierbas no está cerrada con llave. Iré a verificar, dijo Javier. Iré con usted. También tengo cosas que organizar. En la parte trasera de la casona, en el sótano, estaba el almacén de hierbas medicinales. Al bajar las estrechas escaleras, el olor a hierbas nos inundó. Era el aroma mezclado de decenas de plantas: manzanilla, chuchupate, árnica, eucalipto, zarzaparrilla. El almacén era estrecho. Los estantes llenos de frascos y sacos bordeaban las paredes, y en el centro solo había una mesa de trabajo. El techo era bajo, por lo que Javier tuvo que inclinar un poco la cabeza. Tengo que organizar el ginseng mexicano que entregué hoy. Javier abrió la caja. Las raíces estaban cuidadosamente empaquetadas. Comenzó a seleccionarlas una por una con las manos, clasificándolas por tamaño. Yo estaba de pie a su lado, observándolo. Los movimientos de Javier eran precisos. El toque de sus manos al manipular la raíz era cuidadoso pero experimentado. No parecía alguien que había manejado hierbas por 15 años, sino por mucho más tiempo. Javier, usted realmente sabe mucho de plantas curativas. Lo aprendí en el mercado durante más de 20 años. Dejé la universidad, pero el mercado de Sonora fue mi escuela. Levantó una raíz y se la llevó a la nariz. Olió su aroma. Esta tiene más de 6 años, casi 7. El aroma es mucho más intenso. Me la ofreció a mí también. La tomé y la olí. Realmente era intenso. Un aroma dulce pero un poco amargo. Muy parecido al olor del copal añejo. Es asombroso. ¿Cómo sabe estas cosas? Siempre estudio para traerle lo mejor. A usted, directora. Ante esas palabras, mi pecho volvió a agitarse. En el estrecho almacén nuestros hombros se rozaron. Javier se sobresaltó. Dio un paso atrás. Lo siento. No pasa nada. Di un paso adelante otra vez. Los ojos de Javier temblaron. Directora. Sí. Si se acerca demasiado. ¿Qué pasa? Su voz se quebró. Vi que la raíz que sostenía en su mano temblaba. Me lo dijo antes, que reaccionaba solo con pararse frente a mí. Sí, incluso ahora. Javier no pudo responder. Giró la cabeza. Vi que sus orejas se ponían rojas. Sin darme cuenta, mi mano se movió. Toqué su brazo ligeramente. Javier tomó una gran bocanada de aire. Directora, yo ahora mismo lo sé. Es difícil contenerme. Ha aguantado 15 años. Mi voz temblaba. Ya no se contenga. La mirada de Javier cambió. Ya no era un simple proveedor de hierbas. Ya no era el comerciante que trataba a la directora de la clínica con precaución. Era un hombre que había reprimido su deseo durante 15 años. Javier. Sí, directora. Lo vio hace rato. Mis manos temblaban. ¿Por qué lo resolvió solo todo este tiempo? Debería habérmelo dicho. Él retrocedió. Su espalda tocó el estante de hierbas. Ya no tenía a dónde retroceder. Directora, realmente es la primera vez a mis 55 años. Temblar de esta manera. Di un paso más hacia él. Escuché su respiración. Era rápida y áspera. Yo también. Es la primera vez en mis 51 años de vida. Las manos temblorosas de Javier tocaron mis hombros. Eran manos ásperas pero cálidas. Directora, llámeme Javier. Ahora. Javier. Solo decir su nombre hizo que mi corazón pareciera explotar. ¿No se arrepentirá? No.
¿De verdad? He vivido 32 años solo arrepintiéndome. Sin decir lo que quería decir, sin hacer lo que quería hacer. Ya no quiero arrepentirme. El brazo de Javier rodeó mi cintura, lenta y cuidadosamente, como si estuviera listo para detenerse en cualquier momento si yo se lo pedía. Carmen. Sí, es hermosa. Casi lloro al escuchar esas palabras. Palabras que nunca había escuchado de mi esposo en 32 años. Palabras que escuchaba por primera vez a los 55 años. El rostro de Javier se acercó, tanto que podía sentir su aliento. El aroma de las hierbas medicinales y su calor corporal se mezclaron, estimulando mi nariz. Cerré los ojos. Sus labios tocaron los míos. Al principio fue con cuidado, como si estuviera manejando algo frágil, tocando suavemente y luego separándose. Pero pronto se volvió más profundo. Fue un tipo de beso que no había sentido en 32 años. Los besos con mi esposo siempre habían sido mecánicos. Pero esto era diferente. Era ardiente, desesperado. Mi respiración se aceleró. Su mano acarició mi espalda, con el mismo toque cuidadoso con el que manipulaba las plantas medicinales. Pero se sentía su fuerza. Se sentía lo que había estado reprimiendo. Carmen, vamos al consultorio. Salimos del estrecho almacén y subimos las escaleras, tomados de la mano. La mano de Javier estaba temblando. Mi mano también. Se veía la camilla de tratamiento del consultorio, el lugar donde trataba a los pacientes, donde aplicaba masajes y ungüentos. Javier se detuvo. ¿Aquí? Sí, aquí. Bajamos lentamente la cortina de la camilla. La cortina de tela blanca nos envolvió. Desde afuera no se podía ver hacia adentro. Solo la luz de la luna se filtraba por la ventana. Javier me miró. Incluso en la oscuridad podía ver sus ojos. Eran unos ojos que temblaban pero ardían. Carmen, ¿está realmente segura? Sí. He esperado 15 años. Él me abrazó. Fuertemente. Me senté en el borde de la camilla. Javier se arrodilló frente a mí. Nuestros ojos quedaron al mismo nivel. Carmen, ¿está muy nerviosa? Yo también. Sus manos envolvieron mis mejillas. Eran palmas ásperas pero cálidas. Sus pulgares acariciaron lentamente mis labios. Lo imaginé durante 15 años. Verla así de cerca. Y en realidad, es aún más hermosa. Volvimos a besarnos. Esta vez fue más profundo. Sus manos acariciaron mi cintura y mi espalda, con ese toque cuidadoso de quien trata hierbas finas. Pero sentí su temblor. Sentí que se estaba conteniendo. Javier. Sí. Se ha aguantado mucho, ¿verdad? Sí. Ya no tiene que aguantarse. Su mirada vaciló. Su respiración se volvió pesada. Me acosté lentamente en la camilla. Javier se acostó a mi lado. Como era una camilla estrecha, nuestros cuerpos se presionaron el uno contra el otro. Su temperatura corporal se transmitió a todo mi ser. Carmen, de verdad. Sí, está bien. Él me abrazó con fuerza. En el consultorio inundado del aroma a plantas medicinales, sobre la camilla donde trataba a los pacientes, ese hombre cruzó por completo la línea que había estado oculta durante 15 años. La luz del amanecer se filtró por las persianas. Cuando abrí los ojos, estaba abrazada en el pecho de Javier. Hacía calor. Aunque nuestros cuerpos estaban cubiertos de sudor, no quería separarme. ¿Despertó? Se escuchó la voz de Javier. Sí. ¿Está muy cansada? No. Estoy bien. Al contrario. Mi cuerpo se sentía ligero, como si algo que había cargado durante 32 años hubiera desaparecido. Javier acarició mi cabello. Eran unas manos impregnadas de olor a hierbas, pero ese roce era sumamente tierno. Carmen. Sí. ¿No se arrepiente? Para nada. Levanté la mirada hacia él. Su rostro iluminado por la luz del amanecer se veía en paz. Yo tampoco. No me arrepiento de haber esperado 15 años. Me eché a reír. Era extraño sentir estas emociones a los 55 años. Nerviosa pero feliz. Asustada pero ilusionada. El sol salía por la ventana. Un nuevo amanecer estaba llegando. Cuando volví a abrir los ojos, estaba sola. Javier no estaba. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, pero mi cuerpo me decía lo contrario. Sentía una placentera languidez, y las sábanas tenían su aroma. El olor a hierbas mezclado con el calor corporal de un hombre. No fue un sueño. Me levanté de la cama y me puse una bata. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana. ¿Qué hora sería?
Al mirar el reloj, pasaban de las 8. No sabía hace cuánto tiempo que no dormía hasta tan tarde. Desde la cocina llegaba un olor delicioso. Al bajar las escaleras, escuché un sonido familiar. Era el sonido de algo friéndose en la sartén. Al acercarme a la cocina, vi a Javier de pie allí. Llevaba puesto un delantal y estaba friendo unos huevos. No llevaba su ropa de trabajo habitual, sino una camisa limpia y pantalones. ¿A qué hora se había cambiado? ¿Ya se levantó? Se dio la vuelta y sonrió. Era una sonrisa diferente a la de siempre. La sonrisa de la persona con la que había pasado la noche. Mi rostro se sonrojó. Sí. ¿A qué hora te levantaste? Hace como 1 hora. Carmen dormía tan hermoso que me dio pena despertarla. Si dices que dormí hermoso, seguro hasta ronqué. Sentí vergüenza, pero me sentí bien. En la mesa del comedor ya estaba servido el desayuno. Huevos, frijoles, pan. También se veía una tetera con té de manzanilla. El vapor salía caliente. Siéntese, comamos juntos. Javier me apartó la silla. Me senté mientras lo miraba. Su perfil, iluminado por la luz del sol matinal, se veía excepcionalmente apuesto. Recordé lo de la noche anterior. Su tacto, su calor, su aliento. Solo pensarlo hacía que mi rostro se calentara. Mientras comía, lo miraba de reojo sin cesar. Pasé la noche con este hombre. Con la persona que durante 15 años solo conocí como el yerbero proveedor. Extrañamente, no se sentía real. Parecía un sueño, pero al mismo tiempo, se sentía increíblemente natural, como si siempre hubiera tenido que ser así. ¿Por qué me mira así? Javier se dio cuenta. No, solo me preguntaba si esto es la realidad. Es la realidad. Él tomó mi mano. Era una mano cálida. No es un sueño, Carmen. Ante esas palabras, mi corazón dio un salto. Durante toda la comida, no soltó mi mano. Con una mano sostenía la cuchara y con la otra sostenía la mía. Fue un poco incómodo, pero no me desagradó. Al contrario, me gustó. Javier. Sí, Carmen. ¿Qué va a pasar ahora? Honestamente, tenía miedo. ¿Qué pasaría mañana? ¿Qué diría la gente si se entera? ¿Cómo reaccionaría Alejandro si se enteraba? La preocupación me inundó. No lo sé, respondió Javier honestamente. Pero no me arrepiento. Yo tampoco. En el momento en que dije esas palabras, mi mente se tranquilizó. Sí, no hay remordimientos. Pase lo que pase, no me arrepentiré de la noche anterior. Al terminar de comer, Javier dijo que lavaría los platos. Iba a sentarme en la sala, pero cambié de opinión. No podía quedarme quieta. Fui a la cocina. Javier estaba parado frente al fregadero. Vi su ancha espalda. Sin darme cuenta me acerqué y lo abracé por detrás. Carmen, solo quería abrazarte. Él dejó el plato que tenía en las manos. Cerró el agua y se dio la vuelta. Tenía las manos mojadas, pero no importó. Sus brazos rodearon mi cintura. Lo hicimos anoche, pero quiero hacerlo de nuevo. Esas palabras salieron de mi boca. Yo misma me sorprendí. Poder hablar tan honestamente. Eran palabras que en 32 años nunca le había dicho a mi esposo, pero frente a este hombre, salían naturalmente. La mirada de Javier cambió. Era la misma mirada que vi anoche. ¿De verdad quiere hacerlo de nuevo? Sí. Apenas respondí, sus labios tocaron los míos, y así comenzó de nuevo. En la cocina. En una mañana donde el sol entraba a raudales por la ventana. Nunca en mi vida imaginé algo así. Durante 32 años casada con mi esposo, jamás nos besamos en la cocina. Pero ahora, era completamente natural. Pasaron unos días. Javier simplemente se quedó en la casa, de forma natural. Originalmente tenía un pequeño departamento cerca del mercado de Sonora, pero no volvió allí. Yo tampoco le pedí que se fuera. Todas las mañanas, él preparaba el desayuno. Yo, a su lado, servía el té de hierbas. Comíamos juntos y lavábamos los platos juntos. Era una rutina cotidiana. Pero no sabía que esa cotidianidad pudiera ser tan feliz. Recordé los últimos 4 años comiendo sola y limpiando sola. En ese entonces, incluso comer era una molestia, pero ahora esperaba con ansias la hora de la comida. También había cosas que no eran rutinarias. Llevábamos días haciéndolo a diario. En la mañana, en la noche, y a veces, a plena luz del día. No sabía que a mi edad iba a desearlo tanto. En 32 años de vida matrimonial nunca había sucedido algo así.
Con mi esposo no quería hacerlo ni siquiera 1 o 2 veces al mes. Parecía una obligación. Pero con Javier era diferente. Constantemente lo deseaba. «Carmen, ¿está bien?» «Hoy ya. Estoy bien. No estás muy cansado, Javier». «¿Cómo no voy a cansarme? Son los efectos de las hierbas». «Mentiroso. Es en serio. Solo consumo lo mejor». Me costaba creer que tuviera 51 años. Parecía no tener fin. Aunque habíamos pasado toda la noche juntos, a la mañana siguiente volvía a desearlo, y por la noche igual. Su energía era verdaderamente asombrosa. «Javier, ¿de verdad tienes 51 años?» «Sí». «¿Por qué?» «No puedo creerlo». Él se echó a reír. «Es porque Carmen es hermosa». Esa frase hizo arder mi rostro. Ser llamada hermosa a los 55 años. Pero su mirada estaba llena de sinceridad. Fue esa tarde. Terminé de atender y estaba sentada en el patio central de la casona colonial. Javier trajo té de hierbas. «Carmen». «Sí». «¿Es feliz?» «Sí, mucho». «¿Y tú?» Él se sentó a mi lado. Nuestros hombros se tocaron. Se sentía cálido. Desde el patio sopló el viento. Era viento de otoño, fresco pero acogedor. «¿Podremos seguir siendo así de felices?» Esas palabras escaparon de mi boca. Javier tomó mi mano. «No lo sé, pero me esforzaré para hacerla feliz». Esa tarde sonó el timbre de la puerta principal, sin previo aviso. Mi corazón dio un brinco. Crucé miradas con Javier. Él también tenía una expresión de sorpresa. «No esperábamos a nadie». «Yo abriré», dijo Javier en voz baja. El timbre volvió a sonar. «Mamá, ¿estás ahí?» Era Alejandro. «Un momento». Me dirigí a la puerta principal. Mis manos temblaban. Me decía a mí misma que me tranquilizara. «Está bien, es mi hijo. No hay nada de malo en que venga», pensé. Pero mi corazón seguía acelerado. Abrí la puerta. «Alejandro, ¿por qué vienes sin avisar?» «Mamá, estás en casa. Tengo que hablar contigo». Alejandro entró. Llevaba traje. Parecía venir directo de la oficina. «¿De qué se trata?» «Vine a dejarte unos documentos. Sobre los impuestos de la clínica». Alejandro se detuvo en seco. Estaba mirando hacia la cocina. Allí estaba parado Javier, con el delantal puesto. Sostenía un cucharón, y en la estufa hervía un guiso. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de Alejandro iban de Javier a mí repetidamente. En esa mirada vi pasar múltiples emociones. Sorpresa, desconcierto, y luego la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de todo. «Mamá». La voz de Alejandro se hundió profundamente. «¿Qué significa esta situación?» «Alejandro, ¿por qué? ¿Por qué el señor Javier está cocinando aquí?» «Y hasta con delantal». Javier se quitó el delantal en silencio. Dejó el cucharón. «Joven», le explico. «Le estoy preguntando a mi madre». La voz de Alejandro era gélida. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Acaso están saliendo?» Tomé una profunda bocanada de aire. Sabía que no podía ocultarlo. No quería ocultarlo. «Alejandro, vayamos a la sala. Tenemos que hablar. Dígamelo aquí mismo. Alejandro, ¿está usted saliendo con el señor Javier?» Hubo un silencio. «Sí». La palabra salió de mi boca. El rostro de Alejandro se endureció. Quizás lo sospechaba, pero escucharlo directamente era otra cosa. «¿Desde cuándo?» «Desde hace unos días. Después del 4º aniversario de tu padre». «Ya veo». Alejandro cerró los ojos. Soltó un profundo suspiro. Y cuando volvió a abrirlos, su mirada había cambiado. Era una mezcla de decepción y furia. «Mamá, han pasado solo 4 años desde que papá murió». «Lo sé. Apenas 4 años. ¿Y tú, mamá, viendo a otro hombre?» «Alejandro, no hables así». «Entonces, ¿cómo debo hablar?» «Y encima». Alejandro miró despectivamente a Javier. ¿Un yerbero? ¿Con el proveedor del mercado? Esa forma de hablar destilaba desprecio. Javier bajó la mirada. No dijo nada. «Alejandro, no te refieras a Javier de esa manera». «Mamá, eres doctora. Fuiste a la universidad. Eres una médica titulada». La voz de Alejandro subió de tono. «Pero ese hombre dejó la universidad a medias y solo vende hierbas en un mercado público. Si se corre el rumor de que la directora de la Huehuete, de 3ª generación, está saliendo con un vendedor de Sonora, ¿qué dirá el gremio médico?» «Alejandro,
Y yo soy el director de un laboratorio farmacéutico. ¿Dónde queda mi reputación? En la empresa la gente ya anda murmurando. Que mi madre sale con un yerbero. ¿Quién dice eso? Ya todos lo saben. El rumor ya se esparció. Mi corazón se encogió. ¿Tan pronto? Alejandro. Javier es el hombre que ha protegido el Ahuehuete por 15 años. Es alguien en quien tu padre confiaba. Eso era por negocios. Como proveedor. Eso no justifica que sea el novio de mi madre. Alejandro se frotó la cara con las manos. Parecía exhausto. Mamá, honestamente me resulta muy difícil aceptarlo. Lo sé. Toma tiempo. De momento me es imposible. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé. Ahora mismo no puedo procesarlo. Alejandro sacó un sobre manila de su maletín y lo dejó sobre la mesa. Estos son los documentos. Revísalos luego. Alejandro. Me retiro. Alejandro caminó hacia la puerta. No me levanté a seguirlo. No tenía palabras. Se escuchó cómo se abrió y se cerró la puerta. El sonido del motor de su coche se alejó. Me quedé de pie ahí un buen rato. Javier se acercó con cautela. «Carmen, ¿está bien?» «Sí, estoy bien», pero mi voz temblaba. «Por mi culpa pasó esto. No es por tu culpa, Javier. Yo lo elegí». Javier no pudo decir nada, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. «Carmen». El joven parecía muy enojado. «Sí». Dijo que necesita tiempo. «Hay que darle tiempo». «Sí». Pero mi corazón se sentía pesado. La fría mirada de Alejandro seguía apareciendo en mi mente. Esa voz llena de desdén diciendo, «Yerbero». «Javier». «Sí, Carmen. No me arrepiento de nada, a pesar de que haya conflictos con su familia». Javier tomó mi mano. «Si Carmen me eligió a mí, ¿qué importan las incomodidades?». Esa frase me conmovió profundamente. Yo también apreté su mano con fuerza. «No nos escondamos más». «Sí, escondiéndonos, viendo de reojo a la gente. Ya no quiero eso. Amemos con orgullo». Los ojos de Javier se abrieron de par en par. «¿Y si la gente habla? Es problema de ellos. Lo que importa es lo que sentimos nosotros. ¿Y si el joven se opone? Le daremos tiempo. Algún día lo entenderá. ¿Y si se opone hasta el final?». Ante esa pregunta, me detuve a pensar. Si Alejandro se oponía hasta el último momento, si tenía que elegir entre mi familia y mi pareja, aún así, te elegiría a ti, Javier. Las palabras salieron de mi boca. Yo misma me sorprendí, pero no me arrepentí. Era la pura verdad. Viví 32 años para mi familia. Ahora quiero vivir para mí. Y vivir para mí significa estar contigo, Javier. Javier se quedó sin palabras. Las lágrimas comenzaron a rodar de sus ojos. Era la primera vez que lo veía así. Este hombre también lloraba. «Carmen». «Sí, gracias por elegirme. Al contrario, gracias a ti por esperar 15 años». Lo abracé. Él también me abrazó. Por la ventana caía el atardecer. La luz naranja bañaba el consultorio. Había preocupaciones y temores. Pero mucho más grande que eso era lo que sentíamos el uno por el otro. No sabíamos qué pasaría en el futuro, qué haría Alejandro, o cómo nos vería el mundo. Nada era seguro, pero había algo inamovible, que había elegido a este hombre y que jamás me arrepentiría. Pasó una semana. No supe nada de Alejandro. Le mandaba mensajes, los leía, pero no respondía. Como dijo que necesitaba tiempo, decidí esperar. Me sentía triste, pero intentaba entenderlo. Es el hijo que crié durante 34 años. Mi vida diaria con Javier continuaba. Desayunábamos juntos, yo daba consultas por la tarde, y en la noche nos sentábamos juntos a tomar té. Era una rutina ordinaria, pero yo era feliz. Ocurrió una tarde. Terminaba las consultas y ordenaba algunas hierbas. Javier seleccionaba un nuevo lote de árnica que acababa de llegar. Sonó el timbre. El corazón me dio un vuelco. ¿Era Alejandro otra vez? Pero esta vez venía con previo aviso. Me había enviado un mensaje en la mañana. «Mamá, voy para allá en la tarde, con mi tía». ¿Se refería a su tía Elena? Abrí la puerta. Alejandro estaba allí. Y detrás de él había alguien más. Era Elena Medina. 52 años, la hermana mayor de mi difunto esposo, Roberto. 7 años mayor que yo, mi cuñada. A alguien a quien casi no había visto desde el funeral de mi esposo. «Carmen, ¿cuánto tiempo?». Elena fue la primera en hablar. Sonreía.
pero sus ojos no lo hacían. Era la misma mirada que me había dedicado durante 32 años. Esa mirada de desaprobación hacia mí. Cuñada, ¿a qué debe su visita? Pasemos a hablar adentro. Hay un tema muy importante. Elena entró a la sala, como si fuera su propia casa. Alejandro entró detrás de ella. No tuve más remedio que sentarme en el sofá. Los tres quedamos frente a frente. Elena me miró fijamente. La comisura de sus labios estaba ligeramente levantada. Tenía la expresión de alguien desesperada por decir algo. Carmen. Sí, cuñada. Alejandro me lo contó todo. Sabía a qué se refería. Me dijo que estás saliendo con el yerbero, Javier. Sí, es cierto. Elena soltó una risa burlona. Apenas han pasado 4 años desde que Roberto se fue al cielo, y tenía que ser un simple vendedor de hierbas. ¿Y qué tiene de malo ser proveedor de hierbas? Hay que mantener las apariencias, Carmen. ¿Qué significa la familia Medina? La familia de mi esposo. ¿Quién era mi abuelo? Un médico que participó en la revolución. Un hombre que protegió la medicina herbolaria nacional durante la guerra. Es él quien fundó el Ahuehuete, un lugar honroso de 3 generaciones. La voz de Elena se elevó. Pero si mi abuelo viera desde el más allá que el letrero de El Ahuehuete se lo come un tendero del mercado de Sonora, ¿qué cree que diría? Cuñada. Y seré franca. La mirada de Elena se afiló. Hay un problema con la herencia. Ah, esta era tu verdadera intención. Hasta entonces lo comprendí. Si te vuelves a casar, Carmen, la partición de la clínica se volverá un caos legalmente. Hay que liquidar las partes y revisar el asunto de la herencia de nuevo. ¿La herencia? Sí. La casona de El Ahuehuete no es poca cosa. Está en el centro de Coyoacán. Todo eso es patrimonio de los Medina. No es tuyo personalmente, Carmen. Ah, esta era su verdadera intención. Las verdaderas intenciones que había ocultado durante 32 años habían salido a la luz. Lo de la reputación o el linaje eran puras excusas. Lo que de verdad buscaba era la propiedad. Es muy simple, Carmen, dijo Elena sonriendo. O renuncias a Javier, o renuncias a tu parte de la clínica. Una de dos. ¿Cómo dice? Si te vas a volver a casar, renuncia a tu parte de la clínica y vete de la casa. Eso es lo mejor para los Medina. Y para Alejandro. Miré a Alejandro. Mi hijo giró la cabeza. No me sostuvo la mirada. Alejandro, ¿tú también piensas esto? Mamá, para mí también es muy difícil. La voz de Alejandro era débil. En el trabajo me siguen preguntando. Que mi madre anda con un yerbero. Hay que mantener las apariencias. Sentí que el pecho se me derrumbaba. Que el hijo al que di a luz me dijera esto. Que el dinero y el estatus fueran más importantes que la felicidad de su madre. Las lágrimas amenazaron con salir, pero me contuve. No quería llorar frente a estas personas. En ese momento, Javier entró a la sala con precaución. Parecía que había estado escuchando desde el consultorio. Miren nada más quién es. Elena habló con burla. El famoso señor Javier, el del mercado de Sonora. Señora. Javier hizo una reverencia. Qué bueno que apareció. Escúchelo usted mismo. ¿Se va a hacer responsable de Carmen cuando renuncia a la clínica y la echemos a la calle? El rostro de Javier se endureció, pero no respondió. Me levanté de mi asiento. Entendido. ¿Entendido qué? Renunciaré a mi parte de la clínica. Los tres me miraron con expresiones de asombro. Elena abrió mucho los ojos. Alejandro también parecía en shock. Mamá, ¿qué estás diciendo? Es lo que querías, cuñada. Quédate con la clínica. Llévensela toda. Mamá, gritó Alejandro. Pero no me detuve. Durante 32 años viví para esta clínica. Soporté a mi suegra, cuidé a mi marido, organizaba todos los eventos familiares. Mi voz temblaba, pero continué. ¿Qué más quieren de mí? ¿Qué importa el dinero? ¿Qué importa el prestigio? Si a esta edad puedo estar con el hombre que amo, con eso me basta. Miré a Javier. Él me miraba. Sus ojos vacilaban. Eran ojos mezclados con preocupación y culpa. Javier, vámonos de aquí. Carmen, ¿estás segura? Ya tomé mi decisión. Tomé su mano. Y miré directamente a Elena. Cuñada, mándame el contacto de tu abogado. Firmaré la renuncia a la herencia. Lo dejaré todo en orden, así que no vuelvan a buscarme. La expresión de Elena se volvió compleja.
Parece que no esperaba que me rindiera tan fácilmente. Más bien, parecía desconcertada. «Carmen, ¿lo dices en serio?» «Muy en serio. Me pasé toda la vida cuidándome de la familia Medina. Ahora voy a vivir libre». Alejandro abrió la boca. «Mamá, espera. Fui demasiado lejos con mis palabras. Hablemos de nuevo». «Es muy tarde, Alejandro». Negué con la cabeza. ¿De qué voy a hablar con un hijo al que le importa más el dinero que la felicidad de su madre? Alejandro se quedó mudo. Se puso rojo de la vergüenza. «Ya no quiero saber nada». Llevé a Javier de la mano hacia las escaleras. Subí a mi habitación en el segundo piso y empaqué. No era mucho. Unos cuantos cambios de ropa y lo esencial. Javier me ayudó en silencio. Bajamos cargando las maletas sin decir una palabra. Elena y Alejandro seguían de pie en la sala. «Carmen, ¿de verdad va a hacer esto? Si se va, no hay marcha atrás». No respondí. Me puse los zapatos y abrí la puerta. Al salir, el viento frío rozó mis mejillas, pero mi corazón se sentía increíblemente aliviado. Era como si las ataduras de 32 años se hubieran deshecho de golpe. Javier me sostuvo del brazo, casi como apoyándome. «Carmen, ¿está bien?» «Sí, estoy bien. Por mi culpa». «No es por tu culpa, Javier. Yo lo elegí». Miré a sus ojos. Estaban llenos de angustia. Este hombre también debe estar sufriendo. «Por mi culpa. Javier, llévame contigo, a donde sea. Vamos a tu casa, aunque sea pequeña y vieja». «Entendido». Si estaba con Javier, cualquier lugar me parecía bien. Subimos al auto. Al entrar, miré hacia atrás. Vi la clínica El Ahuehuete. El letrero que había protegido durante 32 años brillaba bajo la luz del atardecer. La clínica de 3 generaciones que el abuelo, el padre y yo mantuvimos viva. Quizás, nunca más, vuelva a poner un pie en ese lugar. Pero no estaba triste. El auto arrancó. El paisaje familiar pasaba por la ventana. Javier, mientras conducía, tomó mi mano. «Carmen, ¿de verdad no se arrepiente?» «Para nada». En el momento en que dije eso, me eché a llorar. Todo lo que había aguantado estalló. La tristeza acumulada de 32 años. Los insultos que escuché hoy, la decepción hacia mi hijo, todo se mezcló y se convirtió en lágrimas. Javier orilló el coche y me abrazó. «Puede llorar, Carmen. Yo estoy aquí». Lloré durante mucho tiempo. En sus brazos. Fue el día en que perdí todo. Pero también fue el día en que gané lo más importante. ¿Manejamos 1 hora? Llegamos al departamento de Javier. Estaba en el 3er piso de un viejo edificio cerca del mercado de Sonora. Era un pequeño departamento tipo estudio. «Es pequeño, estará incómoda». «No, es más que suficiente». Entramos. Realmente era pequeño. Una sola cama, un escritorio y una cocineta diminuta, eso era todo. Pero estaba impecablemente ordenado, digno de un exmilitar. Me dejé caer sobre la cama. De repente, las lágrimas volvieron a brotar. Todo lo contenido seguía fluyendo. La tristeza de las últimas décadas, la humillación, la decepción. Javier se sentó a mi lado. Sin decir palabra, me abrazó. Su abrazo era cálido. Lloré por un buen rato. Cuando mis lágrimas cesaron un poco, levanté la cabeza. «Javier». «Sí, Carmen. Hice bien, ¿verdad?» «Sí, lo hizo bien». «¿No debo arrepentirme?» «No, no se arrepienta». Su mirada era seria. Me miraba con una preocupación sincera. Javier se levantó y abrió el cajón del escritorio. Sacó un sobre viejo. Era de un papel amarillento. Parecía tener bastante tiempo. «¿Qué es esto?» «El doctor Medina, don Roberto». Lo dejó. Mi corazón dio un vuelco. «Roberto», Javier continuó lentamente. «El doctor me llamó un mes antes de morir, a solas. Recordé aquel día hace 4 años. Fue cuando mi esposo estaba internado en el hospital. ¿Qué le dijo en aquel entonces?» Me dio este sobre y me dijo. Los ojos de Javier vacilaron. «Javier, entrégale esto a Carmen cuando realmente esté pasando por un momento difícil. Dáselo solo después de que ella misma haya tomado una decisión». «¿Qué significa eso?» Yo tampoco lo supe en su momento. Pero después de lo que pasó hoy, lo entiendo. Creo que es el momento de entregárselo. Javier deslizó el sobre hacia mí. «Ábralo». Mis manos temblaban. Tomé el sobre. En el exterior decía, «Para Carmen». Era la letra de mi esposo.
Ver esa caligrafía después de 4 años me hizo un nudo en la garganta. Abrí el sobre. Adentro había varios documentos y una carta. Desdoblé primero los documentos. Estaban llenos de terminología legal. Llevaban el sello de un notario público. ¿Esto es un testamento? Sí, es un testamento notariado. Mis ojos temblaban. Seguí las letras mientras leía. Yo, Roberto Medina, declaro como mi última voluntad lo siguiente. Primero, todos los bienes inmuebles y financieros a mi nombre se heredan a mi esposa, Carmen Valeria Sánchez. Segundo, el edificio de la clínica tradicional El Ahuehuete y todas sus participaciones se heredan a mi esposa, Carmen Valeria Sánchez. Tercero, a mis hijos Alejandro y Sofía se les heredará el efectivo especificado por separado. Cuarto, este documento tiene validez legal mediante notario público, y de aquí en adelante, ningún otro testamento podrá sustituir a este. Lo leí una y otra vez. ¿Qué había dicho Elena? ¿Que si me volvía a casar los problemas patrimoniales se complicarían? Que renunciara a la clínica. Todo era mentira. Mi esposo ya lo había dejado todo establecido en su testamento. Hasta lo había notariado. Elena me había mentido a sabiendas. La ira se apoderó de mí. El doctor era un hombre muy meticuloso, dijo Javier. Se reunió varias veces con los abogados antes de fallecer. Yo tampoco lo sabía, me enteré después. Se preparó para cualquier situación. ¿Entonces todo lo que dijo mi cuñada fue mentira? Sí. Legalmente es el patrimonio de usted, Carmen. No importa lo que diga su cuñada. Desdoblé la carta. Decía, para mi amada esposa, Carmen. Si estás leyendo esta carta significa que estás pasando por un momento muy difícil. Lo siento. No fui un buen marido. Siempre te dejé sola con la excusa de estar ocupado. Sé cuánto soportaste durante 32 años. A pesar de saberlo, no pude hacer nada por ti. Perdóname por eso. ¿Recuerdas a Javier, cuando le pedí aquella raíz de oro silvestre hace 15 años para salvar a aquel paciente terminal? Ese hombre no bajó de la montaña durante 3 días y 3 noches. Su cuerpo estaba lleno de rasguños, pero su mirada estaba viva. Doctor, la conseguí. No lo hizo por dinero. Lo hizo por la medicina, para salvar al paciente. Aunque dejó la universidad, sabía más de hierbas que yo. Incluso más que tú, que fuiste a la facultad de medicina. Después de eso, lo observé durante 15 años. La forma en que te miraba. Su mirada sobre tus manos cada vez que escogías las hierbas. Siendo tu marido, era imposible no notarlo. Al principio me enfurecí. Pero con el tiempo, mi perspectiva cambió. Ese hombre es sincero. La ha cuidado constantemente durante 15 años. Deseo que cuando yo muera y te sientas sola, Javier se quede a tu lado. Ese es mi verdadero deseo. La gente del mundo lo menospreciará, llamándolo yerbero. Seguramente nuestro hijo Alejandro también lo hará. Dirán que cómo es posible que se relacione con un comerciante de mercado sin título universitario. Mi hermana Elena también armará un escándalo diciendo que cómo es posible que la familia de un revolucionario se junte con un vendedor. Pero yo lo sé. No importa el grado académico, ni el prestigio del linaje, ni siquiera la licencia médica. Me di cuenta de que la sinceridad es lo que cuenta. En 15 años, nadie más ha observado tus manos trabajando con hierbas como él. He dejado toda la propiedad a tu nombre en el testamento. Lo hice para que no tuvieras problemas, así que no te preocupes por lo que diga Elena. Lo que le correspondía a ella ya está especificado en el documento. Carmen, ahora vive tu propia vida. Has vivido 32 años para tu familia, ¿verdad? Ahora vive para ti. No le hagas caso a nadie. Tienes derecho a ser feliz. Lamento haberte hecho esto, y te agradezco que Javier esté a tu lado. Hasta ahora te confieso mis verdaderos sentimientos. De tu esposo, Roberto. Las lágrimas se desbordaron. Mi esposo lo sabía todo. Mi soledad, la codicia de Elena, y también los sentimientos de Javier. Lo sabía, y lo dejó todo preparado. El doctor era un gran hombre, dijo Javier. Había lágrimas en sus ojos también. Me dijo esto cuando me entregó el sobre. Dáselo a Carmen cuando esté pasando por un momento muy difícil. No lo abras antes. ¿Lo guardaste por 4 años? Sí. Lloré un largo rato. Había sido mi esposo por 32 años. No fue un gran esposo, pero tampoco fue una mala persona. Lo que me dejó al final fue su remordimiento y consideración hacia mí. A la mañana siguiente,
Fui a ver a un abogado. Llevé el testamento. El abogado revisó los papeles y asintió. La notaría lo ratificó correctamente. Legalmente es perfecto. ¿Entonces no hay ningún problema? No, todo está explícitamente detallado en el testamento. Diga lo que diga la gente. La propiedad es suya, doctora. Mi cuñada política me exigió que renunciara a la herencia. El abogado me miró con incredulidad. Ella no tiene ninguna autoridad legal sobre eso. En el testamento, no hay ninguna porción hereditaria asignada para la hermana del difunto. E incluso en la sucesión legítima, si existen un cónyuge, y los hijos, los hermanos no tienen derecho a heredar. Entonces, ¿lo que ella dijo fue completamente mentira? Exactamente. Es una extorsión sin ningún sustento legal. La rabia y una sensación de vacío me invadieron al mismo tiempo. Pensar que me humilló durante 32 años y que, hasta el último minuto, intentó engañarme con mentiras. Pero a la vez, me sentí aliviada. Ya no tendría que soportarla más. El abogado envió una notificación formal a Elena. Unos días después, me llamó. Era ella. Carmen, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto, dices? Cuñada, fui contactada por mi abogado. Me enteré de que Roberto había dejado un testamento. Sí, notariado desde hace 4 años. A través del teléfono, escuché a Elena tragar saliva. Me dijiste que si me volvía a casar, perdería la herencia, que los asuntos legales se complicarían. Todo fue mentira. Mi voz se volvió fría. Está escrito clarísimamente en el testamento. Tú ni siquiera tenías derecho a herencia. Elena no supo qué responder. Durante 32 años me despreciaste y me humillaste. Desde el primer día de casada dijiste que yo no encajaba en tu familia. Y hasta el final intentaste echarme con mentiras. Carmen, no fue así. Se acabó. Tomé aire y continué. No me vuelvas a llamar nunca. Si necesitas algo, habla con mi abogado. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero sentía una inmensa liberación. Sentí que todo lo que había soportado en más de 3 décadas se desvanecía. Javier me tomó de la mano. Carmen, lo hizo muy bien. Sí. Por la ventana entraba la luz del sol. Parecía el preludio de un nuevo comienzo. También recibí una llamada de Alejandro. Mamá. Sí. Escuché sobre el testamento de papá. Me dijeron que todo lo que dijo la tía fue mentira. Su voz sonaba muy baja. Me equivoqué, mamá. Solo le creí a mi tía, y te traté muy mal, sin siquiera investigar. Ya veo. Te pido perdón. Sinceramente. Alejandro se disculpó. Pero no pude perdonarlo de inmediato. Alejandro. Sí, mamá. Necesito algo de tiempo. Lo entiendo. No es fácil olvidar que le creíste a tu tía y le pediste a tu madre que renunciara a su patrimonio. Pero te daré ese tiempo. Gracias, mamá. Al colgar el teléfono, se me escaparon un par de lágrimas. Es mi hijo. Aunque le guarde rencor, es alguien a quien nunca podré odiar por completo. Algún día terminaré perdonándolo, pero aún no. Una semana después, regresé a la clínica El Ahuehuete. Junto con Javier, al abrir la puerta principal, el olor me resultó familiar. Copal, árnica, manzanilla. El aroma que respiré durante 32 años. Pero ahora se sentía distinto. Esta casa era realmente mía. Ya no había nadie a quien temer, ni nadie que se inmiscuyera. Javier. Sí, Carmen. Desde hoy viviremos juntos aquí. ¿Yo? ¿Aquí? Sí. No como proveedor de hierbas, sino como mi pareja. Los ojos de Javier se abrieron de sorpresa. Vamos a vivir con la cabeza alta, sin escondernos. Él me abrazó, fuertemente. Pude escuchar los latidos de su corazón. Latía aprisa. Te amo, Carmen. Yo también, Javier. Al día siguiente, reanudamos las consultas. Cuando entró el primer paciente, Javier estaba a mi lado. Doctora, él es, me preguntó el paciente. Es mi socio, experto herbolario. Ah, ya veo. Javier escogió las hierbas. Yo escribí las prescripciones. Armamos los remedios juntos. Fue un trabajo que hice sola por más de 30 años. Ahora lo hacíamos entre dos. No sabía que fuera algo tan maravilloso. La respuesta de los pacientes fue estupenda. Decían que la calidad de las hierbas seleccionadas por Javier era excelente. Eran el fruto del buen ojo forjado a lo largo de 15 años en el mercado de Sonora.
Las hierbas que selecciona el señor Javier son muy diferentes. Es porque él tiene ojo para las plantas. Me sentía muy orgullosa. Una semana más tarde, Sofía regresó de Estados Unidos. Mamá, llegó corriendo desde el aeropuerto y me abrazó. Mi hija de 31 años. Ya escuché todo por parte de Alejandro. De verdad que mi tía cruzó la raya. La voy a llamar ahora mismo. No lo hagas, no tiene caso. Pero mamá, está bien, Sofía. Eso ya quedó en el pasado. Le presenté a Javier. Sofía, saluda. Él es Javier. Hola, señor Javier. Sofía, te encargo mucho a Javier. Sofía sonrió radiante al saludarlo. Mucho gusto. Por favor, señor Javier, cuide mucho de mi mamá. Javier hizo una respetuosa reverencia. Mamá, te ves muy feliz. Tu rostro ha cobrado vida. ¿De verdad? Sí. Si tú eres feliz, yo también soy feliz. Las palabras de mi hija me conmovieron hasta las lágrimas. Esa noche cenamos los tres juntos. Pusimos la mesa en el patio central de la casona. Fue un platillo tradicional y nutritivo preparado por Javier. ¡Guau! Señor Javier, cocina usted delicioso. Muchas gracias. Mamá, fuiste bendecida. Sofía reía mientras hablaba. Yo también reí. De verdad sentía que había recibido una gran bendición. Sofía regresó a los Estados Unidos a los 4 días. Antes de partir, me dio un fuerte abrazo. Mamá, sé muy feliz. Yo me encargaré de convencer a Alejandro. Gracias, Sofía. Señor Javier, le encargo mucho a mi mamá. No te preocupes, yo la haré muy feliz. Una vez que mi hija se fue, quedamos solos nuevamente. Era de noche. Nos sentamos juntos en el patio colonial. Javier trajo té de Damiana. Carmen. Sí. ¿Eres feliz? Sí. Muchísimo. El viento de otoño soplaba en el patio. Fresco pero tan acogedor. ¿Y tú, Javier? Yo también. Valió la pena haber esperado 15 años. Él tomó mi mano. Carmen. ¿Qué nos deparará el futuro? No lo sé. Pero si estamos juntos, creo que todo estará bien. Por la ventana, la luna comenzaba a subir. Una luna llena y redonda iluminaba el jardín. A los 55 años lo supe por primera vez. Que no hay una edad tardía para el amor, que, al igual que la medicina, no hay un momento único, sino que se puede prescribir en cualquier etapa. Y que la receta más importante es la que nos damos a nosotros mismos. Durante 32 años, preparé remedios para los demás. Para mi suegra, para mi marido, para mis hijos. Ahora, vivo para mí. Estoy de pie bajo el letrero de El Ahuehuete, junto a este hombre. Javier estaba a mi lado. Doctora, ya no me llames así. Dime Carmen. Solo soy la doctora frente a los pacientes. Él sonrió. Entendido, Carmen. Una nueva mañana comenzaba a clarear. En el consultorio, donde el humo del copal se elevaba, y en la clínica impregnada de olor a hierbas, recibimos un nuevo comienzo. Si hay alguien escuchando esta historia, me gustaría decírselo. El amor no tiene fecha de caducidad. Alguien dirá, ¿qué clase de amor hay a esa edad? ¿Y qué pasa con las apariencias y el estatus? Pero esas cosas no importan. Lo importante es lo que siente el corazón. Si ya se aguantó 32 años, ya es hora de que viva para usted mismo. La vida es demasiado corta como para pasarla entera, preocupándose por lo que dirán los demás. Si hay alguien que se siente solo en este momento, espero que se arme de valor. Yo, a mis 55 años, conocí el amor por primera vez. Y ahora mismo, soy la mujer más feliz. De esa forma comenzó mi segunda vida. Gracias por leer un texto tan largo. Además, si hubo alguna escena que se quedó en su corazón, por favor compártala en los comentarios. Una palabra de ustedes puede resonar profundamente en alguien más. Estas fueron historias caídas del cielo. Muchas gracias.